Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto manda y enseña. Si no se ejemplo los creyentes en espíritu, fe, amor y pureza. Conducta y palabra también. Esto es lo que las personas la mayoría de veces no entienden. No, que porque es joven no puede ministrar, porque es joven no puede tener un liderazgo, porque no. Timoteo era un joven para la época, tenía 38 años aproximadamente, 35 a 38 años. Estaba entre esas edades. Y le dijo que era un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque para ese momento era un joven, consideraba una persona joven de esa edad. Y bueno, pero Timoteo tenía lo que no tienen muchos ancianos hoy en día, tenía responsabilidad, palabra, amor, una buena conducta a los de afuera y los de adentro, fe, espíritu, y era un hombre puro, sin malicia, es lo que quiere decir ahí. Persona que no tenga altos y bajos, sube y baja, una persona que no sea tibio, es una persona pura, una persona que siempre esté firme en lo que cree. Y él se va a imponerse, pero con el ejemplo, no con hablar ni con usar la autoridad, no. Él se va a imponer con el ejemplo. Su ejemplo iba a demostrarle a los ancianos y a las personas de la congregación, de la iglesia, iba a demostrar a la iglesia de Jesucristo que él estaba apto para ese liderazgo, para comandarlos a ellos, ya que él iba a dar testimonio. Le dijo, entre tanto que voy, porque Pablo iba a chequear, a ver lo que él estaba haciendo, porque Pablo era encargado de chequear las iglesias, el apóstol, de confirmar la fe de los creyentes, a ver si estaban haciendo las cosas bien, ya que él era el maestro también. Esto no es de todo el mundo. Todo el mundo no está capacitado con ese mismo don, esas mismas capacidades. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para las personas que dicen que no se debe leer mucho, porque el que lee mucho se confunde, el que lee mucho la letra lo mata, y ese tipo de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. La Biblia dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿cuándo qué? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo por su palabra, y estando pronto para castigar toda mala obra cuando nuestra obediencia sea perfecta. Segunda Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la derribación, para derribar fortalezas. Las almas de nuestras milicias no son carnales. Debemos derribar todo argumento en base a la misma palabra. Si un ángel del cielo nosotros predicamos otro evangelio del que ha sido predicado, sea anatema, maldición. Eso le dijo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué? Porque la lectura le iba a enriquecer el léxico, le iba a nutrir para que seas nutrido con las palabras de fe. El apóstol le dijo, seas nutrido y puedas nutrir a los que te oigan, dice la Biblia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos. No era un don de profecía, sino mediante el ministerio profético, mediante el don profético, que fue el del mismo, mediante profecía. Pablo era un apóstol que prácticamente tenía los 9 dones. No digamos que tenía los 5 ministerios, pero sí tenía los 9 dones. Porque Pablo no era pastor, ni era profeta. No fuera andado con Silas, Silvano, que era profeta. Pablo era maestro, apóstol y evangelista. Tremenda
responsabilidad tenía Pablo. Y no falló. En las cartas apostólicas del apóstol Pablo, las cartas que él escribió, no hay contradicción. Fueron cartas en la mayoría, todas, escritas coherentemente, porque para eso Dios, Cristo dijo, instrumento escogido me este. No era cualquier persona. Dios no va a escoger cualquier cobarde. Pablo sufrió el martirio. El malvado emperador Nerón martirizó al Pablo. Y eso no fue fácil. Lo torturó hasta que lo mató. Una vía llamada Ostia hacia Roma. Al gran apóstol de Jesucristo. Ocúpate en estas cosas, dijo. Permanece en ellas, que nadie te mueva, que no venga ningún Aitofer con el consejo desviado y te diga, no, haz esto, hermano, porque la gente se nos puede ir, ponle musiquita de reggaetón a los jóvenes para que no se vayan, a la gente que son chismosos, dile que no digan eso, que eso es malo, no lo hagan así. A los otros que entran y salen y hacen desastre en la congregación, no los reprenda, hermano, porque se nos va el diezmo, se nos van las ofrendas. Déjalos así, Dios es el que va a hacer. Y los hermanos yéndose para el infierno porque nunca nadie les dio un buen consejo, nunca nadie les amó con amor sincero, porque lo que tienen es un pastor asalariado. Pastores asalariados hay hoy en día. No les importa el rebaño, sino lo que el rebaño produce. Esa es otra enseñanza que yo estoy cocinando sobre los pastores inútiles. Ahorita hay muchos pastores inútiles. Pastores que no sirven para nada. Tienen las congregaciones llenas de basura, como dirían. Una basura que no sirve ni para la guardería de la iglesia. Niños espirituales son. Se rodean de pura gente lisonjero, hipócrita, y no se rodean de gente de reino. Gente con conocimiento, con unción, con presencia. Gente con amor, con bondad, con fe, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, con gozo, con paz. No, ellos se rodean de la gente lisonjera. Este está bien conmigo, este me apoya, este no me corrige lo malo, y listo, nos vamos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te rodees de gente del reino. Gente que te corrija cuando estés haciendo lo malo. ¿De qué me sirve a mí, como ministro, como líder, rodearme de una cuerda de lisonjeros que el día de mañana me van a apuñalar igualito como están apuñaleando a otros conmigo, me van a apuñalar a mí con otros, por la espalda? Son personas hipócritas, las debemos tener lejos, dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dijo el rey David, no me senté con los hipócritas. Odié su consejo. ¿Por qué? Porque un hipócrita apesta delante de la presencia del Señor. Apesta. Una persona que hoy te hable muy bien a ti en tu cara y mañana tirándote por las espaldas. Eso es un hipócrita. Un hipócrita jamás te va a decir a ti, yo te tengo rabia, abiertamente. No te lo va a decir. Para que te lo diga, tienes que, oye, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Fíjese lo peligroso que es uno cuando no le da rienda suelta a la carne. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a imponer mandamientos de hombres, doctrinas, dogmas, reglamentos, decretos, estatutos, que no están conformes a la buena doctrina. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque con eso él iba a hacer que los demás personas, si él se desviaba, que los demás personas
fueran tras de él y se perdieran. Se perdía él y se perdían los demás. Para la gente que dice que pastor no hace perder ovejas, sí las hace perder. Y cuando usted tiene un pastor lobo, él no le va a interesar el rebaño, porque él mismo se las va a comer. Malo es ser pastor mercenario, pero peor es ser un pastor lobo, porque él mismo se come las ovejas. No necesita tener un mercenario, las mata a suerdo. Pastor lobo no. Pastor las mata y se las come. Por eso es que es peor, que la despedaza. Y a los que te oyeren. Ese es un pequeño abre boca. Primer punto, requisitos para un verdadero ministro de Dios. Punto número 1. Deben ser revestidos por el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Ese es el primer requisito que debe tener indispensablemente todo ministro del Señor. Toda persona que vaya a ejercer un diaconado, un liderazgo, cualquier función en el cuerpo de Cristo, tiene que tener eso que se llama el Espíritu Santo. Si no tiene eso, haga como hizo Pedro. Espere, ore, pídale a Dios en ayuno, en oración, en súplica, en ruego, cambiando, despojando del viejo hombre, pídale el bautismo del Espíritu Santo y Dios en su debido tiempo se lo va a dar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder de Dios, como dijo Pablo. Procuré ir con ustedes y no con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad, te va a iluminar las cosas, te va a hacer sentir cuando algo esté mal. Incluso en algunas ocasiones te lo va a iluminar, te lo va a decir, lo va a mostrar Dios por el Espíritu. Caso a los que tienen discernimiento, te va a mostrar a las personas que están mal, a las personas que están en contra de tu llamado, en contra de tu predicación, tienen diferencia con unos hermanos, los dones de ciencia, de sanidad, milagros, todo ese tipo de don, conforme a la medida del don que le fue establecido a usted. Conforme a la gracia, a la capacidad que usted tenga. Porque yo no voy a creer que a mí Dios me va a usar en enseñanza cuando Dios no me soy llamado maestro. Puedo, yo voy a predicar como estoy haciendo aquí. Predico lo básico, lo que yo entiendo. Eso sí, con responsabilidad, sin torcer la enseñanza de un verdadero maestro, entendiendo primero que la Biblia no es interpretación privada, haciendo las interpretaciones mías en base a la misma Biblia. Son mis análisis, mis estadísticas, pero conforme a la Biblia. Si yo me salgo de la Biblia, no me ponga cuidado. Yo le digo algo y no se lo pruebo por la Biblia, no me ponga cuidado. Yo lo digo muy claro, se lo digo, yo me puedo equivocar. Puedo estar errado en cualquier cosa. Yo no digo de que soy de esas personas, yo me la sé toda, no. Estoy aprendiendo. Nosotros estamos en un aprendizaje diario. Yo no me la sé toda. Que si se la sabe toda es el Espíritu. Ese me puede decir, oye, hijo, estás haciendo esto malo. Mejora esto, mejora tu dialecto, tu intelecto. Pero las cosas de Dios se dicen como se tienen que decir. Sin medias tintas. Bueno, este es el primero. Deben estudiar arduamente la Biblia, a modo de ser capaces de exponer claramente la palabra de verdad, según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, dice la Biblia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Ay Dios, aquí ande muchos, pero muchos, millones de líderes a nivel mundial quedan a deber. ¿Por qué? Porque la mayoría no tienen conocimiento, no estudian con ahínco la palabra del Señor, sino que hacen interpretaciones superficiales. Cuando yo hago una interpretación superficial, voy a errar. Cuando yo me envaso en un solo versículo bíblico para establecer una enseñanza, una verdad, un criterio, una predicación, yo voy a errar. ¿Por qué? ¿Por qué va a errar? Porque una doctrina no sale de un versículo, una doctrina sale de un conjunto de muchos versículos paralelos dentro de su contexto, diciendo lo que la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice, lo que la Biblia quiere decir. Eso es muy diferente. Usa bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios dentro de su contexto, tanto espiritual, secular, gramatical, sistemática, teórica, todo un estudio exhaustivo de la Biblia. Eso es un ministro, estamos hablando para los ministros. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a enseñar al pueblo. Ellos son los que van a llevar la buena nueva de salvación a las armas. Los evangelistas, los apóstoles, los profetas van a llevar la exhortación, la profecía al pueblo. Y tienen que ser hombres y mujeres de Dios que estudien a profundidad las escrituras. Yo he visto muchos profetas, he visto un déficit ahorita últimamente. Personas que estudian la palabra de Dios y no tienen presencia del Espíritu. Eso es una falta grave de esa persona, porque si esa persona tiene conocimiento de la palabra, debería saber que el Espíritu Santo es el primordial en las enseñanzas, en las predicaciones. La guianza del Espíritu es lo primordial. Si usted no tiene dirección del Espíritu, usted no sabe lo que está haciendo. Pero si usted va dirigido por el poder de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu le va a decir, predica esto. El conocimiento automáticamente se activa. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un estudio previo a lo que el Espíritu me está indicando. Y he visto también que esta es una parte muy importante de las personas, ministros, mujeres, hombres de Dios, jóvenes. Mucha unción, respaldo del Espíritu del Señor. Sanidades, milagros, ciencia, discernimiento, profecía, sueños, visiones, todo ese tipo de cosas. Pero carecen de un fundamento, de una interpretación correcta. Carecen de una buena exposición a través de la palabra por parte de ese tipo. No saben usarla multiforme, gracias a Dios. Son malos administradores, porque no estudian la palabra. La Biblia dice que mi pueblo fue desechado, pero mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Y por qué le faltó el conocimiento? Por culpa de los líderes, los sacerdotes, que ellos eran los encargados de darle el conocimiento al pueblo y se lo negaron. ¿Qué le dice Dios? Por eso yo te echaré del sacerdocio, yo te echaré, te desecho. Tú eres un desecho, tú eres un líder, un predicador, evangelista, un profeta, un maestro, un pastor, apóstol, y no enseñas la buena doctrina del Señor. Déjame decirte que tú eres un mal obrero. Eres una persona que no tienes amor por la obra del Señor. Eres una persona que estás ahí solamente para mandar a los demás, para creer que estás por encima de otros cuando estás por debajo. Eres un siervo inútil. Cuando hagas todo lo que se te mandó, es un siervo inútil. Ahora imagínate no haciendo nada como estás en estos momentos. Porque hay muchos que están en esos estados, que no están haciendo nada y dicen, ay Señor, nosotros estamos haciendo, nosotros amamos la obra, nosotros hacemos esto, hacemos aquello. Y no hacen nada, no llegan ni a siervo inútil. Imagínense. Y ya se creen apóstoles, profetas, pastores, maestros. No. Esto no es por querer, esto no es del que quiere, ni del que corre, este es el que Dios llama. Porque al que Dios llamó, a este predestinó. Y al que predestinó, a este santificó. Y al que santificó, lo tomó por hijo.
Nos hizo hijos y nos hizo primogénitos entre muchos hermanos. No todo el mundo es llamado. No, que tú en la iglesia llegas y vas a hacer lo que tú quieres hacer. No. Tú vas a hacer lo que Dios te delegó a ti. Si Dios a ti te dio la capacidad de ser un servidor, vas a servir. Que independientemente eso debería estar en todos los ministerios, de ser servidor. Pero hay capacidades completas, hay capacidades dadas completas. Eso lo vamos a hablar dentro de los dones espirituales cuando nos toque hablar de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas deben ser ejemplos de la grey. 1 Pedro 5, 3. Ese ejemplo de la grey. Como venimos hablando de hace rato ya, cuando hablamos de Timoteo, ¿qué tiene que ser un ministro? Ejemplo de la grey. En palabra, conducta, fe, amor, espíritu y pureza. Son 6 requisitos indispensables para tú poder convencer a aquellas personas que están bajo tu liderazgo. ¿Qué? Porque ellos van a ver en ti un modelo a seguir. Y si tú eres una persona que no obedeces la palabra, eres un rebelde, no te sujetas a lo que dice la Biblia, no enseñas la verdadera doctrina de Cristo, de los apóstoles, de los profetas, enseñas doctrina de hombre, ¿qué van a aprender tus discípulos? Lo mismo, defender la doctrina y mandamiento de hombre. Eso es lo que hacen la mayoría de congregaciones, la mayoría de denominaciones, eso. Enseñar a la gente a defender sus doctrinas y mandamientos de hombre. Porque no son mandamientos de Dios. Ellos meten la excusa de que son mandamientos de Dios. No, Dios me reveló. Dios me reveló. Es la visión que Dios me dio. ¿Quién te dio que Dios te va a dar una visión a ti, a otro le va a dar otra, y todas al margen de la Biblia? Ninguna están conforme a la Biblia. Qué casualidad, ¿qué Dios será ese? El Dios que yo le sirvo. Eso es lo que debe ser un buen ministro. Un ejemplo. Considere cuál haya sido el resultado de su conducta e imite su fe. Requisitos para un verdadero ministro de Dios. Deben ser revestidos por el poder del Espíritu Santo. Ese es uno de los requisitos indispensables. Ya lo dije. Deben estudiar la Biblia. Características de los ministros de Dios. Puros, santos, humildes. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas y por las casas. Puros, santos y humildes. No rehusar de predicar el evangelio, aunque sea como sea. Ya cuando tú estás revestido del Espíritu Santo, tú no sabes a dónde vas ni a dónde vienes. ¿Por qué? Porque haces las cosas que el Espíritu Santo te guía, te manda a hacer. Conforme a la Biblia, porque el Espíritu no se sale de la Biblia. El Espíritu habla todo lo que habla, lo habla apegado a las Escrituras. Todo. No hay nada que él hable que no esté en la Biblia. Imposible. Cuando pasa eso, en su mayoría no es de Dios. Amable, según de Timoteo 2:24. ¿Por qué? Porque las personas de Dios tienen que ser amables para con todo, amables y apacibles. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, acto para enseñar sufrido. Aquí está otro requisito tremendo. Amable, amabilidad. ¿Qué es amabilidad? Tener un buen carisma con los demás, con las personas que están a tu liderazgo. ¿No es lo que dice?
para con todos, no solamente con los que te dan diezmo, con los que te lisonean, con los que te hacen esto, los que te caen bien, hasta con los que están en tu contra, los contradictores, tienes que ser amable. Que eso es lo difícil, ser amable con un enemigo. Acto para enseñar. No cualquier persona tiene que estar ahí. La Biblia dice, no un neófito, o sea que cayendo en la combinación del diablo se envanezca. Que es una persona acto para enseñar, sufrido. ¿Sufrido por qué? Porque sufre por la obra, sufre por los desmanes, por las confusiones de algunos hermanos, por las pérdidas de algunos hermanos, porque algunas personas no obedecen a la palabra. Eso es sufrido, porque son perseguidos, vituperados, sufren afrenta, agravio. Ese era el apóstol Pablo, un hombre sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre, con amor de Dios, para ver si ellos se arrepienten. Por si tal vez, dice el apóstol Pablo, Dios les conceda. Porque es muy difícil. Hay personas que se apostatan de la fe de una forma que blasfeman contra el Espíritu y ahí no hay... Es lamentable, pero uno quisiera que ellos se salven. Uno deseara en su corazón, porque como dice la Biblia, haya nosotros este sentir que hubo en Cristo, queriendo que todos los hombres se salven y que ninguno perezca. Dios quiere que todos se salven, pero no todos se van a salvar, hermano, no todos van a salvarse. ¿Por qué? Porque hay cosas que las personas hacen imperdonables, como la blasfemia contra el Espíritu. Hallados sin falta, irreprensibles. Sin tacha. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no adorvino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Ay, papá. Irreprensible. Que las personas de afuera no tengan nada que decir de ti. Ese es un varón de Dios. Aunque no me cae bien por cómo él predica, pero tiene una actitud intachable. No le conocemos fornicaciones, no le conocemos adulterio, robo, pelea, nada de eso. No es un soberbio, es una persona humilde, no es un iracundo que por todo se va a poner bravo, se va a molestar por todo, o va a dominar la ira. No es un pendenciero que con todo el mundo va a estar discutiendo. No es un pendenciero, es una persona que da testimonio para con los de adentro y con los de afuera. No, que hay personas ahorita que se discute con todo el mundo. No, se llena de ira y cuando se llena de ira, ay, papá, hace desastre. No, es un soberbio, es una secta corrección, activo. Pero ningún ministro, no es un buen ministro de Jesucristo, es un mal ministro, un mal obrero. Imparciales deben de ser los ministros de Jesucristo. No viene diligente, con ánimo pronto. 1 Pedro 5:2. Diligente, con ánimo pronto. ¿Qué es la diligencia? Esa es la diligencia, es lo que dijo el gran proverbista. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente. No creas que la oveja se mantiene sola ahí. Tienes que darle agua, vestido, alimento. Tienes que darle lo que ella necesita. ¿Para qué? Para que ellas tengan un buen rendimiento en carne, leche, lana. Metafóricamente hablando, le estoy hablando metafóricamente. Usted se imagina, usted se entiende lo que yo le quiero decir. Porque si usted no entiende, si usted ve que hay personas que tienen necesidad en nuestra iglesia, los líderes tienen que hacer ¿qué? Trabajar y solventar las necesidades de esas personas. No, que tengo 2,000 personas, trabaje en conjunto. Deje el líder, deje el ejemplo, como lo dio Pablo. Y dice, he trabajado con estas manos, me han servido, dijo.
me he desgastado yo mismo para no serle gravoso a nadie. No. Ahorita obligan a los hermanos, así no tengan nada, venda su casa, venda su carro, venda su finca, venda lo que ve, venda todo con tal de yo estar bien. Y los hermanos, despojarlos, despojo a las viudas, a los pobres. Y después vengo a hacer largas oraciones como hacían los fariseos. Y dice la Biblia que por esto ya recibes mayor condenación. Por esto no voy a recibir, no piense que recibirá recompensa alguna ese hombre de parte de Dios. No, Señor. Ni que sea un hombre diligente, con ánimo pronto. Una persona que haga las cosas por hacerlas, no. La haga con amor, porque todo lo que la persona tiene que hacer, tiene que hacer con amor. 1 Pedro 5, capítulo 2. Imparciales, 1 Timoteo 5, 21. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a explicar ahorita. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, a la hora de corregir, no se puede parcializar uno con los líderes, porque son ancianos, porque tienen trayectoria, porque tienen esto. Y afincármele al hermanito que acaba de llegar, al nuevo creyente, afincármele a la persona que no tiene el cargo de liderazgo en la congregación, y todo ese tipo de cosas. Tengo que ser imparcial como ministro de Dios. No que ese es el presbítero, no que ese es el diácono, no que esa es la diaconisa, no que ese es el anciano, no me importa. La Biblia dice que tengo que ser imparcial a la hora de establecer y predicar las cosas como Dios las dejó escritas. Yo tengo que ser imparcial. Eso sí, con respeto, con mansedumbre, con amor, corrigiendo el pecado, pero sin parcialidad. Porque si yo me parcializo, me vuelvo igual que ellos, la misma levadura de ellos. Hospedador. Esta es otra cosa. Hospedar a los santos cuando lleguen a tu casa. Darle las mejores atenciones. No decir, no, que se quede por allá en la casa del hermanito fulanito de tal. No. Dale tu casa, dice la Biblia. Tienes que ser hospedador. No es lo que tú piensas, es lo que la Biblia piensa. Eso lo hace un buen ministro de Jesucristo. Un mal ministro no, un mal ministro lo manda. Si no le cae bien el hermano, lo manda por allá. Duerma con los cerdos, con los puercos. Duerma con las gallinas, duerma con las vacas. Pero en mi casa no lo quiero. Eso lo hacían, eso lo hacen todavía. Aquí en Guanarito lo hacen mucho los líderes. Ahora, cuando vienen las grandes personalidades, los influencers cristianos y ese tipo de gente, oye, hasta los hoteles 5 estrellas se los pagan. Los mejores hoteles. ¿Qué? Porque eso se llama idolatría, se llama parcialidad. Se parcializan y no están cumpliendo un requisito bíblico. Compasivo. Persona que compadezca de la necesidad de otro. ¿Por qué? Porque cuando la persona es compasivo, va a entender que la necesidad de su hermano es la necesidad suya. No va a solamente verlo y decir, oye, Señor, ayúdalo, Señor, bendícele para que prospérale en su vida, para que él pueda tener, para solventar algunos de sus problemas económicos. No, él los va a ayudar, porque eso es lo que quiere Dios. Tú seas compasivo, misericordioso. Punto 3. Su manera de predicar debe ser de acuerdo con las palabras de Dios. No de acuerdo con las palabras que uno invente. Como dice Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Verdad que sí? Entonces,
ministro que no te predique conforme a la Biblia, eso es un anatema. Yo como ministro tengo que predicarte. Lo que yo te esté hablando, te lo tengo que decir conforme a la palabra. Claro está, la palabra donde Dios habló. Que ese es otro tipo de cosas. No con palabras de sabiduría humana. Primera carta de Corintios 1:17. No con palabras de sabiduría humana, sino como dije anteriormente, sino con demostración. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, sino predicar Cristo y este crucificado. Predicar la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? La que Él dejó en los 3 evangelios y en el Evangelio Universal de Juan. La enseñanza de los apóstoles, de los profetas. Esa es la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque es el verbo, la palabra. La verdadera palabra del Señor. Claro está. Hablando dentro del contexto bíblico. Estudiando las escrituras. Porque hoy en día los líderes de cualquier versículo quieren formular una enseñanza. Y para tú formular una enseñanza, tienes que basarte en varios versículos paralelos para construir una buena enseñanza, para armar un buen sermón, una buena homilética. ¿Por qué? Porque eso te va a denominar como una persona que traza bien las escrituras, que usa bien la palabra de verdad. Si no, vas a errar. En cualquier interpretación que des, vas a errar. ¿Por qué? Porque estás basando tu enseñanza en un solo versículo y no en varios que la sustenten, la nutran y digan en verdad lo que el texto quiere decir. No lo que ellos quieren decir, es lo que el texto quiere decir. Muchos líderes forzan las escrituras tratando de acomodar la Biblia a su propia conveniencia y eso no le agrada a Dios tampoco. Levantando a Cristo. Juan 12:32. Lo que venimos predicando. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a la salvación, a la vida eterna. Esto da a entender de qué muerte iba a morir. De muerte de cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde Cristo es la esencia de la salvación, donde Cristo pagó los pecados suyos y los míos y de toda la humanidad. Sin Él haber pecado, porque Cristo pagó un precio que Él no debía. Y de gratis por nosotros. Imagínense usted un Dios tan amoroso que tenemos nosotros y cómo desperdiciamos el no estudiar, no indagar, no conocer el pensamiento de Dios por ignorante, porque la mayoría de casos es la ignorancia. En estos últimos tiempos, la que apremia es la ignorancia. Usted no va a decir que no tengo acceso, que no, viejo. Es la ignorancia. Usted tiene todo a su alcance. Búsquelo. Si se preocuparon esos profetas de antaño, de los antiguos, Abraham, José, Isaac, Jacob, por estudiar y conocer a Dios, se preocuparon Daniel, Isaías, toda esa gente inquirieron, dice la Biblia, diligentemente para conocer los tiempos y la venida del Señor Jesucristo. Gente que tenía muchas dificultades para el estudio. Antes no era como ahorita. Hoy tú tienes la huerta de la esquina, el internet, en su propia casa. Los que lo tengan, en su mayoría los líderes, tienen los libros, tienen los maestros. ¿Qué maestros tenían esos profetas? Son maestros echados a perder. Puros maestros echados a perder tenían.
Tienen que buscar conocimiento ellos mismos, indagar, estudiar, analizar la profecía en el contexto histórico y gramatical. Entonces a veces dice la gente ahorita, no, nadie me dijo. O sea que usted se pierde y se pierde por ignorante, por ignorar, no. Usted se pierde porque usted no quiso agarrar la buena doctrina que se le enseña mediante la palabra. Usted hizo lo que usted quiso. Porque la ignorancia es ignorar cuando a ti te predican algo. Ignorancia no es que nadie me dijo, no. Ignorancia es que te dijeron y te hiciste loco. Eso es ignorancia. Y el pueblo había desechado el conocimiento. Y eso es lo que pasa ahorita. Los líderes le niegan el conocimiento. No estudie porque se pone loco. No estudie porque va a acabar con fulanito de tal. Como le dijeron a Martín Lutero. Va a terminar como Juan 1. No importa, dijo. No importa quién lo dijo. El justo vive por fe. Si usted no está dispuesto a padecer por la causa de Cristo y la predicación correcta del Evangelio, déjeme decirle que usted no quiere cielo. Así de sencillo. El que no predica la palabra de Dios como líder, no predica la palabra de Dios como es, no quiere cielo. Así se llene la boca que yo me voy para el cielo, que yo me voy en el rapto. Usted no quiere cielo. Con su conducta usted lo está diciendo. Una expresión, una mirada, una actitud hablan más que 1000 palabras. La conclusión. Un buen ministro de Dios es un siervo del Señor, embajador de Cristo en la tierra. Por tanto, debe tener mucho cuidado de no presentarse a sí mismo, sino presentar cabalmente a aquel que lo envió, hablando no de sus propias palabras, sino de su representado. Para poder ser un genuino embajador y ministro del Señor, no busca su propia gloria, sino del que le envió, recomendado las palabras de Juan el Bautista. Él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Presentar, como dijo Pablo, a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que la fe suya esté puesta en Él, no en mí. Yo solamente soy un siervo que transmito el mensaje. Aquí lo importante es Cristo. Mi sabiduría no importa. La que importa es la sabiduría de Cristo. La de que se desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchas gracias, hermano. Esto fue un pequeño consejo de la palabra. Los leo en los comentarios. Cualquier interrogante, cualquier duda, pueden escribir y yo se la contesto.